Bueno, lo que vamos a ver ahora es el tema 4 de herencia y sexo. Vamos a ver lo que es la determinación del sexo DAS y DSS, ya voy a explicar bien qué es cada cosa. La diferenciación sexual, que depende de los cromosomas sexuales, X y Y en caso de mamíferos y ZW en caso de aves. La cromatina sexual con la hipótesis de Lyon y los mecanismos de inactivación. La herencia de los genes ligados al sexo. Los genes ligados al sexo, los genes holándricos, los hologínicos, la influencia del sexo en la expresión de los caracteres por variación de la dominancia y los limitados al sexo. La determinación del sexo es un conjunto de factores y mecanismos genéticos que definen el carácter del sexo de un individuo. ¿Bien? Y la diferencia sexual es la expresión fenotípica, fenotipo sexual o sexo fenotípico, macho o hembra. ¿Bien? ¿Cómo vamos a saber la determinación del sexo? Esto se da cuando son embriones. Los embriones son sexualmente indiferenciados y bipotenciales, o sea que puede ser macho o hembra. Hasta la ocurrencia de un disparador o estimulante masculinizante, entonces ahí se va a determinar si va a ser macho o hembra. Bien, a partir del cual la diferenciación sexual se inicia y se desencadena un conjunto de mecanismos moleculares y vías metabólicas que van a culminar en un embrión macho. Bien, y ante la ausencia de este mismo mecanismo, por defecto el embrión evoluciona como hembra. Veamos, la determinación ambiental del sexo es DAS y la determinación cromosómica del sexo es DCS. Bien. Bien. Entonces, vamos a ver la diferencia entre los mecanismos, el origen del estímulo masculinizante, ya sea ambiental o genético, y cuándo ocurre la determinación. Por ejemplo, el DAS es posterior a la concepción, durante el desarrollo embrionario. Tiene una base genética, interacciones, el ambiente, mecanismos moleculares y el sexo son los que actúan. En la diferenciación cromosómica del sexo es previo o en el momento de la concepción cuando los gametos se unen. ¿Bien? También vamos a ver que la determinación ambiental del sexo es un mecanismo genético desconocido, pero ante determinado estímulo ambiental siempre responde de la misma manera. Tenemos lo que es la determinación del sexo por proximidad de coespecie, que depende de la ubicación en donde se deposite el huevo, ¿bien? Como en el caso del gusano marino, Bonellia viridis, si se desarrolla sobre una roca, se desarrolla como hembra, pero si el huevo se aloja cerca de la hembra lo toma y se convierte en un macho. En el caso de la determinación del sexo dependiente de temperatura, depende de la temperatura en la cual se ha incubado ese huevo, van a ser macho o hembra. Si la temperatura es de 28 grados son machos, si es de 30 es hembra, pero si están incubados entre 28 y 30 grados, pueden nacer tantos machos como hembras. La determinación por fotoperiodo, que está presente en el camarón, en los días largos los fotoperiodos positivos salen machos y en los días cortos salen hembras. La determinación cromosómica del sexo, bien, es la composición cromosómico-génica que determina el sexo de un individuo ante o al momento de la concepción. Es un grupo de genes activos o inactivos. Estos van a activar una cascada génica y unas vías metabólicas, lo que van a permitir la expresión y desarrollo de órganos reproductivos y caracteres sexuales de cada sexo. Acá tenemos la determinación génica del sexo de una planta que se llama pepinillo del diablo, que el sexo es determinado por un gen con alelismo múltiple, en donde tenemos jerarquía de dominancia, vamos a tener AD, A+, y AD. Entonces, todos aquellos que presenten la D mayúscula van a ser masculina. Todas aquellas que presenten el A+ positivo van a ser monoicos y todo lo que sea recesivo va a ser femenino. Bueno, este es el sistema haplohaploide de la determinación cromosómica del sexo.
como ven, presentan los himenópteros, que son hormigas, abejas o avispas, son haplodiploide, es decir, las hembras son diploides y los machos son haploides. Este es los cromosomas especiales, que es el sistema de las aves, ZZ, ZW, y de la mariposa, mientras que el sistema XXX0 es de los insectos, chinches, langostas, vinchucas y grillos. Y el sistema XXXY es el de los mamíferos, incluidos los mosquitos. Bueno. Vamos a ver los cromosomas especiales que tenemos. El sistema XXXY, tenemos que las hembras son homogaméticas porque presentan dos gametos iguales, XX, y los machos son heterogaméticos porque presentan X e Y. Bien, tienen posibilidad de dos gametas, que se puede observar en el cuadro, que tiene probabilidad un medio de X y un medio de Y. En los cromosomas especiales, que es el sistema ZZ-ZW, que es el de las aves, las gametas Z y W es el heterogamético, pero en este caso son las hembras las heterogaméticas, mientras que los machos son homogaméticos. Bien, vamos a pasar esto porque ya lo vimos en los power anteriores. Quiero llegar a esta parte de acá, donde hablamos de los cromosomas sexuales X e Y, que son heteromórficos. ¿A qué se refiere con heteromórficos? A que tienen diferente tamaño, ¿bien? En donde cada cromosoma va a tener una parte particular. En el cromosoma van a tener una porción no homóloga o diferencial, que es donde van a estar los genes ligados al X, ¿bien? Y la región homóloga o apariante, ¿bien? En el otro caso tenemos en el gen Y o W, vamos a tener la porción homóloga o diferencial, que son los genes ligados al Y, a los que se le denominan holándricos y hologínicos, donde está presente el gen SRY, que ya vamos a ver qué es, y va a tener su porción homóloga o apariante, ¿bien? Bueno, el sexo está determinado a 3 niveles. La primera categoría se denomina sexo genético, que es donde se determina la concepción por la combinación de las gametas de los progenitores X o Y o Z o W. Y la constitución cromosómica es XX, XY, ZZ, ZW. La segunda categoría es el sexo gonadal, que acá sale de vuelta el gen SRY, la cadena génica, ¿sí? Que es la presencia en el cromosoma Y. Y esto va a determinar el desarrollo de las gónadas, ya sea testículo u ovario. En la tercera categoría tenemos el sexo fenotípico, ¿sí? O fenotipo sexual, que depende de qué tipo de hormonas van a secretar, si sean masculinas o femeninas, y los caracteres sexuales secundarios y genitales externos. Bueno, como decía, el sexo como carácter es complejo, difícil de designación en categorías binarias. Tenemos macho y hembra, que pueden tener algunas alteraciones. El fenotipo sexual puede no corresponderse con la constitución cromosómica o gonadal. Tenemos sexo hembra-macho o intersexos, ¿sí? Y de manera biológica tenemos genitales internos y externos. La diferenciación sexual es la primera determinación primaria del sexo. Es la expresión fenotípica de un conjunto de factores genéticos que determinan que el individuo sea capaz de producir uno u otro tipo de células sexuales. La gónada primitiva es indiferenciada con potencialidad bisexual o hermafrodita. Y en mamíferos la determinación del sexo involucra factores genéticos, determinarán qué gónada se desarrollará, si ya sea testículos u ovario. Y tenemos que la diferenciación sexual es el establecimiento del sexo fenotípico, va a tener gónadas y hormonas, de acuerdo al tipo de hormonas que libere, va a ser la gónada que se va a desarrollar, y presentan dimorfismo sexual. Esta es la determinación secundaria del sexo o diferenciación sexual. Bueno,
En este caso, vamos a ver qué es el desarrollo del fenotipo sexual definitivo. En mamíferos es hormonal y dependiente de la acción del gen SRY o gen conmutador del sexo. Bien, en el cuadro de abajo se puede expresar que tenemos una gónada primitiva que es indiferenciada en la sexta semana del desarrollo. Si el gen SRY es positivo, es decir, que se presenta antes de la sexta semana, se forma el testículo en la séptima semana, se liberan andrógenos y por lo tanto se genera el tracto genital masculino. Pero ahora, si el gen SRY es negativo, no se presentó durante la sexta semana, a la novena semana aparece el ovario, ¿bien? Y el desarrollo por defecto, si no hay andrógenos, desarrolla el tracto genital femenino. El gen SRY es el conmutador del sexo. Se ubica en el segmento diferencial del cromosoma Y y en el brazo corto. Este se ubica en la región de determinación del sexo del cromosoma Y. Bien. Está muy próximo a la región del cromosoma Y llamado región pseudo-autosómica, ¿sí?, que aparea con el cromosoma X. Determina el sexo en mamíferos en estadios embrionarios tempranos. El factor SRY se va a traducir en una proteína denominado factor SRY. Esta proteína actúa como promotora y va a permitir la expresión de un grupo de genes asociados con la determinación masculinidad y caracteres sexuales distintivos. La ausencia del SRY hace que se desarrolle el sexo femenino. La alteración de esta expresión del SRY tiene anormalidades fenotípicas en el sexo. Bien. Estas alteraciones del gen provocan discrepancias entre sexo cromosómico, sexo gonadal y sexo fenotípico. Bueno, acá vamos a ver, más que nada ya habíamos dicho que tenían heteromorfismo porque eran de diferente tamaño, y vamos a ver en la zona, depende de la región pseudoautosómica, apareante y recombinante, cómo se produce. Si la región diferencial del X y el Z se llama ligados al sexo. Si la región diferencial es del Y, se llaman genes holándricos o ligados al Y. Y si la región diferencial es la del W, se llaman genes oligínicos o ligados al W. Bien, esto ya lo vimos, es lo que vimos en los primeros. Vamos a esta parte, que es la organización del material genético. Tenemos la región pseudoautosómica, la región diferencial de los cromosomas X y Z y la región diferencial de los cromosomas Y y W. La región pseudoautosómica o región apareante y recombinante es la región de verdadera homología de secuencia entre cromosomas sexuales de mamíferos. Compartida por ambos, son los mismos genes en igual orden y ubicación, idéntico contenido génico. Bueno, esta porción va a posibilitar el apareamiento entre el par sexual, que es un requisito indispensable para la correcta disyunción cromosómica en la meiosis. También estos genes son diploides y no están sujetos a compensación de dosis en la hembra. Vamos a ver la región diferencial, que es la región en la que se encuentran genes que no presentan homología entre los miembros del par, sino que por lo contrario son específicos de cada cromosoma. Y la región diferencial del cromosoma X o Z, que son genes ligados al sexo, genes ligados al X, ¿bien? Vamos a ver ahora este ejemplo que es de herencia cruzada. Lo que vamos a ver acá es el daltonismo, ¿sí? El daltonismo lo presentan por lo general la mayoría de los machos, ¿sí? Entonces, en esta genealogía lo que vemos que el daltonismo se presenta en un gen ligado al sexo, ¿sí?, recesivo, ¿bien? Entonces, como es un gen ligado al X, entonces el X va a tener lo que se va a transmitir, ¿bien?,
es el gen recesivo. Entonces, si ven en la filial 1, tenemos una hembra que tiene daltonismo, ¿sí? Esta hembra con daltonismo se casa con un hombre sano. En sus hijos, el macho va a salir afectado, ¿sí? Mientras que la hembra sale sana. En otro caso tenemos una hembra sana y un macho sano que se casan, tienen 2 hijos sanos, un macho y una hembra. Ese macho sano se va a casar con la hembra de la primer pareja, en la filial 2, y en este caso va a tener un hijo que va a estar afectado con daltonismo. ¿Por qué? Porque como el gen está ligado al X, ese X con el A recesivo lo puede heredar cualquiera de los varones, ¿sí? Ya que los varones están conformados por X o Y. Ahora, la hembra sana de la segunda pareja se casa con un macho daltónico. Sus hijos son sanos, ¿sí? Si ven, la hembra le hereda el X mayúscula al macho y el Y, por lo tanto el hijo nace sano. Pero esta hembra va a ser heterocigota, va a tener el XA mayúscula y el XA minúscula de la madre. En la tercera pareja tenemos el caso contrario al principio, tenemos una hembra que es heterocigota, ¿sí? Y un macho que es daltónico. En este caso yo obtengo en mi filial hijos e hija daltónica, ¿sí? Es donde más frecuente va a haber condiciones para que haya daltonismo. Y la hija, que es daltónica, se va a casar con un hombre daltónico y sus hijos van a ser todos daltónicos. Bien, espero que lo hayan entendido y como ya les dije, si no lo entienden, me mandan un mensajito, hacemos una videollamada y se los explico completo. Esta es la herencia cruzada de las aves. Esto es batarazo negro. Esto, acuérdense en que las hembras son heterogaméticas y los machos son mogaméticos. Si ven, acá tenemos que el negro se va a presentar solamente en los genes ligados al Z y van a ser negros, ¿sí? Solo en el caso de que sean recesivos. A lo mismo que en el caso anterior, siempre que se presente el recesivo, estos individuos van a ser negros. Bien. Bueno, estas son algunas de las enfermedades que son por genes ligados al sexo. El daltonismo, la atrofia retiniana progresiva en caninos, la nefritis en caninos, la hemofilia B, la hemofilia A. Bien. Tenemos la herencia cruzada o cruzamiento recíproco, que es el sexado en gallinas. Bien. Aquí, ¿qué tenemos? Tenemos el cruzamiento recíproco donde el sexo de los progenitores se invierte. La hembra A por macho B, la hembra B por macho A. ¿Qué pasa? Los genes autosómicos, el cruzamiento recíproco, son iguales proporciones fenotípicas en ambos sexos, ¿sí? No hay modificación. Pero cuando hacemos los genes ligados al sexo, el cruzamiento recíproco me da diferentes proporciones fenotípicas según el sexo. ¿Bien? La herencia cruzada recesiva pasa de abuelo a nietos por medio de las hijas. Es lo que acabo de decir. La herencia cruzada en genes recesivos ligados al sexo. Bien. El abuelo presentaba el gen, la hija lo recibió y lo transfirió al nieto. Vamos a ver las regiones diferencial de I o los genes holándricos. Bien. Los genes holándricos, este es por ejemplo la discapacidad auditiva ligadas al I. En este caso, los únicos individuos que van a estar afectados van a ser los machos, ¿sí? Solo los machos que presenten el gen recesivo. Entonces veamos esto. Tenemos tres parejas. La primera es una hembra sana con un macho que presenta la discapacidad auditiva. Como este gen está ligado al I, si ellos tienen un hijo varón, va a recibir la discapacidad auditiva, mientras que las hembras van a nacer sanas. ¿Sí?
Lo mismo pasa en la pareja número 3. Como es un gen ligado al I, el hijo sale afectado con el problema de discapacidad auditiva. ¿Bien? Estos son los genes holándricos, son los genes ligados al I, quiere decir que cada vez que escuchan la palabra holándrico, está ligado al I y solo los machos se ven afectados. En el caso de los genes hologínicos, ¿sí?, que es la región diferencial del W, bien, pasa exactamente lo mismo. Ahora, vamos a ver lo que es heteropignosis, que es la tinción diferente entre el X y el Y. Las regiones de eucromatina y heterocromatina son distintas y darán patrones de bandas diferentes y cariotipos por especie. El comportamiento meiótico son la sinopsis parcial de la pseudoautosómica, el silenciamiento meiótico del par sexual, proteínas recubren las regiones diferenciales y evitan las recombinaciones, y el cuerpo XY produce inactivación del par sexual. Compensación de dosis. Tenemos compensación de dosis entre cromosomas sexuales de macho y hembra de mamíferos. Compensación de dosis entre genes ligados al sexo y genes autosómicos. Uno de los cromosomas X se inactiva en las hembras y se expresa un solo cromosoma X en cada sexo. Las hembras siempre presentan un X activo y el resto de cromosomas X que posea se inactivan y forman los famosos cuerpos de Barr. Bueno, la cromatina sexual, que es el corpúsculo de Barr o cromatina sexual, es una etapa temprana del desarrollo embrionario y se inactiva uno de los cromosomas X de las hembras de los mamíferos. La inactivación es al azar, ¿sí? Se inactivan indistintamente del cromosoma materno o paterno y una vez que ocurrió la inactivación, todas las células hijas tienen el mismo cromosoma X inactivo. El X inactivo es el cuerpo del Barr. Esto pasa con el caso de las gatas barcinas, ¿sí?, que se produce el mosaicismo. Las hembras heterocigotas para genes ligados al sexo muestran un patrón de expresión en mosaico de cada uno de sus alelos. Bien. Estas son las gatas barcinas, ¿sí? Tienen el gen ligado al XO, que es un patrón de ausencia de glándulas sudoríparas en hembras heterocigotas para el gen de la displasia ectodérmica en el caso de los humanos. Esta es la activación de un cromosoma X en gatas barcinas o tortugas, el alelo O en cromosoma materno y el alelo O chica en cromosoma paternos. Se hace la inactivación de un X al azar. Esto va a determinar un cierto color en la inactivación en la porción del embrión, mostrando clones celulares con un X o el otro. El mosaicismo en el adulto, algunas regiones expresan el O dominante y en otras el alelo recesivo. Bueno, en este caso los números de corpúsculos de Barr, esto se da por lo general en los cromosomas extra del X, ¿sí?, que es en consecuencia de una separación de los cromosomas homólogos durante la meiosis. Esto se produce por lo general en los machos. Entonces, una manera de saber cuántos corpúsculos de Barr es saber la cantidad de cromosomas extra que tienen, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este caso, en el primero, en este caso, ¿sí?, no tenemos ningún corpúsculo de Barr, porque está de su manera correcta, tiene X y tiene Y. En el segundo caso, tenemos que tiene 2 cromosomas extra, ¿sí? Por lo tanto, el N-1 va a ser igual a 2 corpúsculos de Barr, que son estos cositos negros que se ven acá. En este de acá tenemos que tiene un corpúsculo de Barr, ¿sí?, porque tiene un cromosoma extra. Y en este de acá tiene 3 corpúsculos de Barr porque tienen 3 cromosomas X extra. Bien, este es el mecanismo de inactivación que se produce por heterocromatización facultativa. El silenciamiento es regulado por la acción del gen Sixt, se transcribe en un ARN mensajero intranuclear, no se traduce en proteína ni sale del núcleo.
Este ARN mensajero se une al cromosoma de origen, modifica la estructura del ADN local de forma reversible, inhibe la expresión de los genes ligados al sexo, los inactiva, y transforma en heterocromatina facultativa. Únicamente ocurre en células somáticas y los cromosomas de la línea germinal X no se inactivan. Bueno, esto es lo que les acabo de explicar. Esto es prácticamente lo mismo. Quiero llegar acá. El locus O codifica color de pelaje en felinos ligados al sexo, ¿sí? Aquellos que presentan la O grande y la O minúscula son las llamadas barcinas, ¿sí? Entonces, tengo una hembra que es negra, presenta XO mayúscula, XO minúscula, y un macho que presenta color pelaje naranja, que es XO mayúscula Y. Cuando hacemos el cruce, voy a obtener barcinas y individuos de color negro. Bien. El Y no lleva el gen naranja, lo lleva el X porque es ligado al sexo, ¿sí? En este caso es el cruce recíproco. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que el cruce recíproco en este tipo de ligados al sexo sí produce cambios? Bien. Si yo cambio ahora, mi macho sea negro y mi hembra sea naranja, yo voy a obtener sí la misma cantidad de barcinas, pero ahora mis machos van a ser color naranja, no color negro como eran anteriormente. Bien. Vamos a ver las características distinguibles en los cromosomas Y y W. Son pequeños, altamente especializados, con grandes extensiones de heterocromatina y son variables según la especie. Presenta alta frecuencia de secuencias repetidas. Por último, y aproximadamente el 95% del Y en mamíferos no experimenta recombinación, por lo que es transmitido intacto por línea paterna. Toda variación en la secuencia será a causa de mutaciones. Bueno, en el transcurso de millones de años, el cromosoma Y pasó de ser completamente homólogo al X a tener una homología con este menor al 5% de su extensión. Conservó solamente las regiones involucradas en la determinación del sexo, se masculinizó o especializó. Estas son anomalías, las aneuploidías, que consisten en anomalías en el número de cromosomas individuales de una especie. Por ejemplo, machos XX que llevan el gen SRY o hembras XY que no poseen el gen SRY, ¿sí? Y eso produce una ambigüedad sexual. La influencia del sexo en la expresión de los caracteres. Tenemos que el tipo de herencia autosómica, donde la expresión de un gen depende del sexo del organismo hormonal. Los caracteres influidos por el sexo, tenemos variación de la dominancia y limitados al sexo. Bien, acá quiero que me presten mucha atención. Cuando hablamos de caracteres con variación o reversión de la dominancia, son determinados por genes ubicados en autosomas o en región pseudoautosómica del cromosoma sexual. Se expresan en ambos sexos, pero son más frecuentes en el sexo que en el gen se comporta como dominante. Los heterocigotas tienen diferentes fenotipos según el sexo. Y esto que está acá, déjenme activar la cámara. Bien. No sé si logran ver acá, yo lo que les quiero explicar es que cuando hablamos de determinación genética de la calvicie, por ejemplo en este caso, te dice que es un gen influido por el sexo. Bien, entonces vamos a tener un alelo A1 que domina en machos, pero es recesivo en hembras, ¿sí? Y esto se vería, y tenemos el alelo 2,
A2 que domina en hembras, pero es recesivo en machos. Bien, y esto quiero que lo vean de esta manera y háganse un cuadrito. A1, 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 A2, 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 ¿sí? Vamos a dibujar las hembras por acá y los machos por acá. Vamos a hacer dos iguales. Bueno, vamos a hacer dos iguales. A1, 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 A2 y A2, A2. Cuando a mí me dicen que es un gen influido por el sexo, dominante en machos y recesivo en hembras, yo lo que voy a estar teniendo es esto. Me dice que es dominante para machos, ¿sí? Si es dominante para machos, yo veo acá. ¿Qué puse acá? Cuando el alelo 1 domina en machos, entonces si es dominante para machos, va a ser acá. ¿Sí? Pero como es recesivo para las hembras, ¿sí? El recesivo de las hembras es este de acá. Porque va así. Dominante a recesivo. Y en este caso va al revés. De dominante a recesivo. Para que lo entiendan. ¿Sí? Ahora, cuando me dicen que es dominante en hembras, pero es recesivo en machos, mis dominantes de hembras van a ser estos de acá. Y mi recesivo en machos va a ser este de acá. Bien. Continuemos. Bueno, se me pasó la diapositiva. Eso es lo que le quería explicar cuando acá me habla del alelo A1 que dice que es dominante en hombres y recesivo en mujeres. Entonces, como es dominante en hombres, todos aquellos hombres que presenten el A1 van a ser calvos, ¿sí? Pero el recesivo que va a ser A1 para las mujeres, esa es la única que va a ser calva. ¿Bien? Ahora, el color de pelaje en bovinos, no me hagan decir el nombre. Caoba y blanco tiene el gen C1, ¿sí? Dominante en machos y recesivo en hembras. Va a pasar más o menos lo mismo, ¿sí? Tenemos acá el genotipo, caoba y blanco en machos, C1, C1, caoba y blanco, C1, C2, porque es dominante en machos, ¿sí? Pero es recesivo en hembras, C1, C1. Y el resto va a ser rojo y blanco, ¿bien? Por ejemplo, esta es la presencia de cuernos en ovejas. Bien. En el caso de la raza Dorset, ambos sexos tienen cuernos. En el caso de la raza Suffolk, ambos sexos carecen de cuernos. ¿Sí? Si yo cruzo un Dorset por un Suffolk, perdón el nombre, lo que yo voy a obtener va a ser, en el cuadrito que yo voy a obtener van a ser 3/4 con cuernos y 1/4 mochos. ¿Sí? En las hembras voy a obtener un cuarto con cuernos y 3/4 mochos. ¿Sí? ¿Me entienden cómo es esto? Vamos de vuelta, voy a activar la camarita para explicárselo. Veámoslo del lado donde teníamos el cuadrito. Esto que está acá. ¿Sí? Es lo mismo, nada más que acá está con una H. Bien. Me dice que, vamos a la diapositiva anterior, ambos sexos tienen cuernos y la otra carecen de cuernos. ¿Sí? Entonces, yo voy a cruzar un macho con cuernos que es heterocigota. ¿Sí? Es heterocigota, H1, H2. Con una oveja sin cuernos que es H1, H2. Bien. Y préstenle atención a este cuadrito. Entonces, en esta cruza que yo hice, que me dice H1,
H2 con probabilidad 1 medio. Y tengo acá también H1 1 medio y H2 1 medio. Bien. Yo obtengo HH, H1, H1, probabilidad 1/4. Voy a obtener H1, H2 con probabilidad 1/4. Voy a obtener H1, H2 con probabilidad 1/4 y H2, H2 con probabilidad 1/4. ¿Por qué me dice que con los machos voy a obtener con cuernos 3/4? Bien, porque voy a tener en cuenta estos dos, este de acá y este de acá y este de acá, 3, ¿sí? 3/4. ¿Por qué? Porque tienen la presencia del H1, ¿sí? Estos van a ser mis individuos con cuernos. Y mochos solo van a ser estos. Bien. Ahora, en el caso de las hembras, va a ser al revés. Este individuo de acá va a ser el único con cuernos, mientras que el resto va a ser sin cuernos, ¿sí? Van a ser mochos. Por lo que habíamos dicho acá. ¿Sí? Bien. Continuamos. Bueno, acá tenemos un cruzamiento 2 que hace el carnero sin cuernos con una oveja sin cuernos. ¿Sí? Entonces yo voy a obtener un medio mochos y un medio con cuernos. Pero en el caso de las hembras, si lo veo al revés, voy a tener 100% mochas. ¿Sí? Bueno, vamos a ver ahora las reglas para distinguir la herencia con variación de la dominancia. El carácter es más común en el sexo en el cual se comporta como dominante. El carácter puede manifestarse en hijos varones de padres que no lo manifiesten, y si el padre presenta el carácter, lo transmitirá a medio de los hijos varones. Si una hembra presenta el carácter, todos los hijos varones lo tendrán. Ahora, la diferencia entre genes ligados al sexo y genes con reversión de la dominancia. La localización de los genes, los ligados al sexo, se ubican en la región diferencial de los cromosomas X o Z, y los influidos por el sexo son cromosomas autosómicos. En la expresión, el ligado al sexo se manifiesta tanto en hijos como en hijas, si el padre y la madre exhiben la condición. El influido por el sexo pueden estar ausentes en el padre y en la madre, y sin embargo manifestarse en alguno de los hijos. En la transmisión, los ligados al sexo dominante, en el caso de los hijos, el padre no le transmite el gen. Bien, en las hijas, el padre le transmite el gen y se expresa. En ligados al sexo recesivo, el gen no se expresa ni en hijos ni en hijas, aunque las hijas serán portadoras y lo transmitirán a sus descendientes varones. En los influidos por el sexo, dominante en macho y recesivo en hembras, el padre homocigota para el carácter va a hacer que los hijos varones expresen ese carácter. Pero si el padre es heterocigota para ese carácter, medio de los hijos varones expresarán ese carácter. ¿Sí? Los caracteres limitados al sexo. Los genes se localizan en cromosomas autosómicos, se manifiestan solo en uno de los sexos, presenta o no presenta la característica, una muestra de variabilidad fenotípica, tienen penetrancia 0 en uno de los sexos, es decir, que no afecta, si está actuando sobre los machos, no va a afectar a las hembras. No presenta la característica y no muestra variabilidad fenotípica. Su expresión está regulada por hormonas gonadales, caracteres sexuales secundarios. Por ejemplo, en el caso de los machos, testosterona, y las hembras, el estrógeno y la progesterona. Vamos a ver el tema del plumaje en aves de raza enana. Nosotros tenemos el gen P que actúa como inhibidor del plumaje de gallo en presencia de la testosterona. Entonces tenemos, esto es autosómico si lo ven, el plumaje de gallina, P grande,
me va a dar tanto en macho como en hembra. En heterocigosis me va a dar tanto en macho como en hembra. Pero cuando se encuentra en manera recesiva, solo él va a obtener plumaje de gallo, el macho, y la hembra va a tener plumaje de gallina. Bueno, vamos a ver el análisis de genealogías o pedigrí. Bien, ya estuvimos viendo genealogías, yo le expliqué lo de los genes autosómicos, dominantes y recesivos. Ahora vamos a ver las genealogías un poco más complejas. Bien, en esto vamos a ver la interpretación de las relaciones de parentesco entre los individuos y otra información adicional, la determinación del modo de herencia del gen, si es recesivo, dominante o ligado al sexo. Bien, entonces, vamos a ver esto. Criterios para reconocer distintos tipos de herencia. El recesivo autosómico tiene igual distribución entre sexos. Suele aparecer de apareamientos cosanguíneos, padres normales pueden producir hijos afectados. El dominante autosómico, igual distribución entre sexos, aparece cada generación y el cruzamiento es afectados por normales, por lo menos la mitad de la progenie va a estar afectada. El recesivo ligado al sexo es más frecuente en machos. Las hembras afectadas tienen todos los hijos afectados. Las hembras afectadas tienen un padre afectado y madre portadora. El dominante ligado al sexo aparece en cada generación. Los machos afectados dan hijas afectadas y los machos afectados provienen de madres afectadas. Bien, ahora voy a empezar a explicarle algunos detalles o una ayuda a memoria para que puedan hacer las genealogías y mientras tanto se las voy a ir explicando en los ejercicios. Bueno, el ayuda a memoria que les dije que le iba a hacer es el siguiente. Vamos a empezar primero con los genes autosómicos, ¿sí? Vamos a poner primero un gen autosómico y vamos a poner recesivo y dominante. Bien, el recesivo va a ser así. A grande, a grande, a grande, a chica, a chica, a chica. Como es un autosómico y es recesivo, los únicos afectados van a ser los recesivos. ¿Se acuerdan que dijimos que afecta a ambos individuos por igual? En el caso del dominante, va a afectar a aquellos individuos que presenten los alelos dominantes. ¿Bien? Ahora, vamos a hacer los que son ligados al sexo. Perdón. Vamos a tener el recesivo y el dominante. ¿Recuerdan? Ligados al sexo indica que están solamente en el cromosoma X. Bien, entonces yo voy a tener XX, XY, XX, XX. Bien, entonces va a ser a grande, a grande, a grande, a chica, chica, y me falta un XY. A grande, a chica. Bien, ahí y ahí. Bien, entonces los únicos afectados van a ser aquellos individuos que presenten el cromosoma X con el alelo recesivo. Bien, en el caso del dominante, voy a tener XA, XA, XA grande, XA chica, XA chica, XA chica, XA grande Y, XA chica Y. Bien, entonces, ¿qué voy a tener acá? Solamente afectados a aquellos que presenten el alelo dominante. Bien, vamos a ver a otro, los que son autosómicos limitados al sexo. ¿Sí? Entonces vamos a volver a este lado. Estos son limitados al sexo. Bien, esto también es autosómico. Entonces, ¿qué voy a tener acá? Voy a tener, espérenme un ratito que voy a hacer todos los dibujitos, así no tengo que estar haciendo cada rato.
Disculpen los ruidos de fondo, mi nene jugando. Bien, entonces voy a tener los limitados al sexo. Este va a ser recesivo en hembras, dominante en hembras, recesivo en machos y dominante en machos. Bien, entonces si es recesivo en hembras, solo va a estar afectada la hembra. Si es dominante en hembras, solo van a estar afectadas las hembras. Si es recesivo en machos, solo el afectado es el macho que presenta alelos recesivos. Y en el caso de dominante en machos, solo los afectados van a ser los que presenten el alelo dominante en machos. Bien, tengan muy en cuenta todo esto. Vamos a ver ahora el que es un autosómico dominante en hembras y recesivo en machos. También es autosómico. Entonces, este también es autosómico. Y son los... tenemos el gen que es dominante en machos y recesivo en hembras, y tenemos el gen dominante en hembras y recesivo en machos. Bien, estos son influidos por el sexo. Bien, entonces este va a ser, ¿se acuerdan lo que habíamos dicho de A1, 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 A2, A2, A2? Perdón, eso no parece un cuadrado. Ahí está. Entonces, si es dominante en machos, ¿sí? Si es dominante en machos, va a tener como dominante estos dos, ¿sí? El que tenga A1, A1 y A1, A2, porque presentan el alelo A1. Y es recesivo en hembras, o sea que solo va a presentarse acá. Bien. En el caso del gen dominante en hembras y recesivo en machos, A1, 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 A2, A2, A2. Como es dominante en hembras, van a estar estos dos pintados, y como es recesivo en machos, el que va a estar pintado es este. Bien. El que me falta por mostrarles es el gen holándrico. El gen holándrico, que es el gen ligado al I. Bien, entonces, mis hembras van a ser normales, ¿sí? Voy a tener el gen recesivo y dominante. Mis hembras van a ser todas normales. En el caso de los machos, si es recesivo, va a tener la chica o la letra que le pongan, este es el recesivo, y si es dominante, así. Todos los hijos varones, perdón, error mío, es XY con la A mayúscula y XY con la A minúscula. Esto, como está ligado al I, todos sus hijos varones van a estar afectados, ¿sí? Porque el gen Y lo van a heredar todos los varones.